Tengo el siguiente tema. Se llama comparación. Hice dos modelos para demostrar la comparación de quedarse en casa con inmunidad comunitaria. Mi idea es ver, por medio de un modelo simple, cómo la técnica de quedarse en casa es muy eficiente, tan eficiente casi como la inmunidad comunitaria. Se entiende como quedarse en casa, aislarte del contacto de los demás, y se entiende como inmunidad comunitaria a la inmunidad que adquieres posterior a la enfermedad, lo cual te hace una persona que no eres capaz ya de recibir el virus ni de transmitirlo. Ya no te hace enfermedad y tú ya no causas enfermedad. De tal manera que te coloca como una persona neutra dentro de los espacios. Eso hace que, aunque tú tengas contacto con personas, ya no lo vas a transmitir. Al menos por tu saliva, lo podrás transmitir por tus manos, pero por tu saliva y tu tosido y todo eso no lo vas a transmitir. Y aunque tú recibas el virus, ya no te causa la enfermedad. ¿Queda claro? Vamos a ver los modelos que yo hice. El primero, que es este, vean ustedes 4 cuadros. En cada uno de ellos yo puse unos colores rosas. Los colores rosas son de personas que en un momento dado ya están sanas, o sea, ya no van a transmitir la enfermedad. Y las azules son las personas que nunca han estado enfermas. Entonces, iniciamos en el primer cuadro, que es el del ángulo superior izquierdo. Todas son azules. Y pongo uno al centro, donde está una negra con 4 negras a los lados. Esto quiere decir que en una comunidad donde nadie está infectado, ni nadie está en casa, sino están todos en contacto, vamos a tener una persona con 4 contactos, de acuerdo al plan que estoy haciendo ahí, ¿no? De acuerdo a este plan. Así es de que vamos a seguirlo para poderlo entender. Una está en contacto con 4. De forma que cuando el 25% de la población pasamos al siguiente marco de referencia, que es el que está en el lado derecho de la esquina superior. Ahí marqué 25 de rojo o de rosa, que son inmunes. Esas personas inmunes ya son un contacto neutro entre las demás personas. Quiere decir que son menos difusoras de la enfermedad y forman una barrera de contacto, o sea, reducen la probabilidad de contacto entre 2 personas que sí se transmiten la enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad de contacto? Dando que el modelo es igual al anterior, o sea, hay la misma probabilidad. Tenemos que, si tenemos 25% de inmunidad, el contacto de una persona se reduce de 1 a 4 a 1 a 3, o sea, reduce el 25% de probabilidades de enfermarse. Eso causa 25% de inmunes en la población, de tal forma que si en el primero tenemos una diseminación de una persona a 4, en este tendríamos de una persona a 3. En el siguiente ejemplo, o en el siguiente modelo, que es la esquina inferior izquierda, vemos el 50% de la población inmune. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, una persona puede tener contacto con 2 personas más, como está señalado, porque el 50% restante es con personas que son inmunes.
entonces la probabilidad baja a la mitad. Suponiendo que en China, que era 2.4, al ir incrementándose la inmunidad de la población, la probabilidad de contagio, o la frecuencia del contagio, o el contagio, se va a reducir progresivamente, directamente proporcional al número de personas que están inmunizadas. Quiere decir, a mayor inmunidad de personas, menor incidencia de la enfermedad o menor transmisión de la enfermedad. Entonces, la curva, por tendencia natural de inmunidad de la población, va a ir bajando. La incidencia va a ir reduciéndose y la crisis va reduciéndose. ¿Por qué? Por la inmunidad. Veamos el último, que es el del lado derecho, en el cuadro inferior. ¿Qué vemos ahí? Bueno, pues ahí se colocaron, dice 50, pero no es 50, era 75% de inmunes. 75%. Al reducir 75% de personas inmunes en la población, va a haber un contacto de 1 a 1. Ahí no puede haber un brote ya. Ya definitivamente, si en el del 50% ya no se da el brote, en el del 75% menos se va a dar el brote. Que es el caso cuando una población pasa todo el periodo de la infección. Llega el momento en que la población es inmune en un 60 a 80%. Y cuando están en esa situación, ya no puede haber nuevamente una epidemia. ¿Me explico? Eso es en relación a la probabilidad, en relación a la inmunidad comunitaria. Quiere decir que una enfermedad viral que produce inmunidad se va a regular progresivamente debido a la inmunidad comunitaria, y es una forma natural de control de la enfermedad. Por esa razón, una enfermedad no mata a toda la población, algunos quedan en condiciones de continuar viviendo, que es lo que ha sucedido en todas las epidemias que han habido de virus. Va la siguiente, el siguiente cuadro. Nosotros estamos casi todos inmunes, casi todos sin inmunidad. Quiere decir que cualquiera de nosotros se puede enfermar, porque nuestra inmunidad es muy pequeña, hay muy pocos casos en relación al total de población. Vamos a aplicar el siguiente principio, que se llama irte a tu casa, meterte a tu casa y aislarte, ¿no? Ese es el programa, que es el que estamos aplicando aquí. Nos vamos a nuestra casa, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Cada persona que se va a su domicilio se aísla del contacto de las demás personas, de manera similar como sucede como si tú estuvieras inmune, porque tú ya no vas a actuar como un foco infeccioso. Entonces, al tú irte a tu casa, ya no eres un foco infeccioso, ya estás separado. Ni te vas a enfermar, ni vas a enfermar a los demás. Vamos a poner el modelo. Si el 25% de personas se guarda en su casa, significa el 25% de restar las probabilidades de incidencia de la enfermedad. Si la enfermedad es de 2.4, le restamos el 25% y andamos quedando por ahí de los 2, menor a 2, 1 punto y cacho. Sin embargo, cuando estamos en nivel de 2, el nivel de 2 también nos supera. No podemos bajarlo a 2, porque en 2, aunque sea menor, nos va a pegar, segurito. Entonces, vamos a poner el siguiente caso, que el 50% de la población se aísla y se va a su casa. Queda el 50% circulante. Ahora reducimos el 50% la probabilidad de incidencia, lo cual significa que vamos a reducir, probabilísticamente hablando,
el 50% de la incidencia. Así va la lógica. Y entonces, si estábamos en 2.4, vamos a estar en 1.2. Y 1.2 ya es manejable. 1.2 significa que cada enfermo va a producir 1 más 0.2. Quiere decir que de 5 nos vamos a ir a 6, porque 0.2, luego 0.2, 0.2, 0.2 son 4, 5. Para llegar entre 5 alcanzas 6 y multiplicas 1 más, lo cual es excelente. Eso quiere decir que nuestro sistema de salud no va a ser rebasado. No sé si quedó claro. Y estoy hablando del 50% de personas que nos aislemos. Aún y cuando el otro 50% estén en contacto, vamos a reducir la probabilidad de infección el 50%. Quiere decir que nos vamos a ir a 1.2. Si llegamos al extremo, que es decir, ya, no creo que lo digamos, de un 75% prácticamente controlamos todo. Si nosotros nos aisláramos el 75% de la población, no tendríamos ningún problema, nada, cero problemas. Obviamente, si el 75% de la población se va a su casa, es casi una utopía, porque la economía se cae en picada así. Y entonces vienen otros problemas, que ya no va a ser este el problema. Nuestro problema va a ser la alimentación, va a ser el ingreso, va a ser todos los grupos vulnerables, van a ser posibles crisis sociales, hambre, va a ser eso. Es curioso cómo nuestra sociedad es tan vulnerable, pero les voy a decir por qué somos vulnerables. Otra vez me vuelvo a meter a la cuestión económica. Nosotros somos vulnerables por la pobreza. Esa es nuestra mayor vulnerabilidad. Y la pobreza fortalece un salario bajo. Porque mientras tú mantengas pobres, va a haber gente que va a trabajar por poquito dinero, que apenas le va a alcanzar para comer. Entonces, es un truco muy desgraciado. El truco es muy simple: mantén a los pobres y tienes salarios bajos. Esas son las cosas contra las que tenemos que luchar. Nosotros tenemos que fomentar un salario digno para todos nosotros, que nos permita, en un momento dado, en una crisis como esta, tener un mes de ahorro, 2 meses de ahorro, 3 meses de ahorro, que nos permitan subsistir. De otra manera, somos una sociedad vulnerable, débil, manipulable, y caemos en caos en cuanto se le ocurra a cualquier gente. Y es la verdad. Somos muy débiles. Nuestra fortaleza debe de estar dada en nuestra independencia individual, familiar y colectiva. Mantener nuestras fuentes de producción, mantener nuestro ingreso, mantener nuestra alimentación, nuestra gasolina, nuestro maíz, todo que nosotros lo hagamos. Y lo podemos hacer. Tenemos plata, tenemos petróleo. Vean, el estado de Veracruz es una riqueza impresionante. Electricidad, petróleo, cultura, nutrición, música bella, mujeres bellísimas. Estamos en un mundo lleno de riqueza vegetal, animal, folclor, color, alegría. Eso es lo que nos estamos perdiendo. ¿Por qué? No entiendo yo todavía por qué, pero pues si vamos a salir de esta, pero hay que hacer nuevos proyectos. Vamos a hacer nuevos proyectos nacionales, vamos a organizarnos y vamos a crecer como país. ¿Para qué? Para lograr nuestra felicidad, nuestra armonía, nuestras relaciones humanas, respeto a los derechos humanos, respeto a las personas, fortalecer la familia, recuperar nuestra nutrición. No manches, no la hicieron pedazos. O bueno, nosotros permitimos que se hiciera pedazos nuestra forma de nutrición. Nosotros teníamos una nutrición excelente.
Yo nada más voy a ciertas tiendas y nada más veo, todo está empacado en bolsas, todo es hule, todo es plástico, todo es contaminación. Vean los ríos, díganme un solo río que no esté contaminado. Uno solo, y no existe. Díganme un solo lago que no esté contaminado. Antes comíamos de los ríos, comíamos peces, ahora ya no. Bueno, como ustedes ven, todas estas cosas lo único que hacen es enseñarnos cuál es nuestra vulnerabilidad como personas, como sociedad y como familia. Eso nos hace débiles y nos hace manipulables y nos hace someternos a la esclavitud. A la nueva esclavitud, como eran antes las tiendas de raya. Ganabas tu dinero, pero tu dinero no te alcanzaba ni para comer, así es de que al final de cuentas terminabas endeudado y esa deuda te condicionaba. Y así es en todos los países. Bueno, me cambié de tema, pero ya les expliqué cómo finalmente la inmunidad comunitaria y el guardarnos en nuestra casa son dos acciones muy eficientes que debemos de seguir. Sigámosla, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, nos va a costar mucho trabajo, pero al final el triunfo va a ser nuestro y vamos a seguir luchando por nuevos proyectos. Bueno. Ya lo dije. Muchas gracias. Y nuevamente agradezco a Internet que me dé la libertad de poderme expresar. Porque no crean que estas cosas se pueden decir tan fácil en público. ¿Por qué no se puede? No sé, pero la gente no piensa como éramos antes, como nosotros fuimos educados. Yo fui educado en una forma social. Vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros somos pueblo. Muchas gracias. Un abrazo a todos y les agradezco a mis alumnos que me han llevado a este camino que ahora estoy tomando, que a ver qué pasa. Voy en una aventura que así seguirá y terminará en su momento. Va a terminar y morirá y ya. Muchas gracias. Adiós. Y hasta la próxima.